no os imagináis, no se imagina lo que es estar aquí durante la casi media hora que llevamos, lo que daría por haber estado ahí, sentado entre vosotros, entre ustedes. Desde hace 3 semanas, cuando Celso y Marga me informaron de lo que pretendía con esta designación, nada más que estaba pensando, y así lo comentaba con mis amigos más próximos, nada más que decía que tantas ganas tengo de que llegue el día 22 de diciembre. Y todos me decían, ¿es que juegas mucho este año a la lotería? Y a todos les dije lo mismo, nada más que juego un número y porque me lo han regalado. Pero nada más que estaba deseando que pasase este día, por más que después lo tenga que recordar mucho tiempo. Bueno, en primer lugar a Celso y a Marga y a Celso, darle las gracias por esta designación, que tiene un carácter especial por venir de 2 cangueses, por venir de 2 representantes del corazón de Cangas de Onís. Sobre todo cuando creo que en este momento en Cangas de Onís hay tantos merecedores como yo o más de haber sido designados con este homenaje o con este título, con este nombramiento. Y es de un nombramiento además que coincide de un modo especial con el de José Comas, un gran escritor, un gran periodista, a quien no conocía, pero personalmente, pero al que había leído tantas veces en el periódico El País, como digo, sin conocerle. Un periódico que para mí fue de referencia desde que empezó a publicarse, y yo creo que raro ha sido el día que yo no he comprado El País, incluso cuando he estado en el extranjero. Yo leía sus crónicas, me gustaba mucho cómo escribía sin haberle conocido. Para mí es un honor y un placer poder compartir este homenaje, diciendo con el suyo. Fue en el año 1980 cuando, como ha dicho Sede, vine a Cangas con un traslado para ser profesor de matemáticas, y desde entonces han pasado muchos años. Recuerdo muchas noches en Cangas, llenas de melancolía, de soledad a veces, pero que sirvieron para que poco a poco me fuera entrañando en la vida de Cangas de Onís, que fuera estableciendo relaciones de amistad, que fuera creciendo esas relaciones, fundamentalmente al principio, claro, con compañeros de instituto, pues el caso de Gonzalo, de Consuelo, de Pedro, de Alfredo, de Paco, de Ramón, que siempre es tan cariñoso conmigo, incluso de esta forma espontánea, con estas proclamas que hace, que le agradezco tanto, pero también con otros amigos de Cangas que no eran de estos ámbitos, del equipo de atletismo, como con Tony y con José, con Polo y Manilde, con Estrella, con tantos amigos que me encontraba y con los que intercambiaba pues 4 palabras nada más, a veces suficientes cuando venía los fines de semana o en vacaciones, esas palabras que se combinaban después con una mirada, con una sonrisa que para mí eran suficientes, esos amigos que se fueron convirtiendo en necesarios para mí, más allá incluso de lo que ellos se puedan creer o pensar. Y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con estos alumnos que fueron creciendo con los años y que se convirtieron de ser alumnos en amigos. Y en este momento pues abro un paréntesis para acordarme de Mario de la Venta, de Pablo, de Javi del Parc y de Marité, que la vida les fue arrancada en un momento todavía de ilusión y de optimismo, y que yo nunca les he olvidado. Y por supuesto, claro, un tiempo que me permitió conocer y establecer una relación para después convertirse en parte fundamental de mi vida, como fue la relación con Sede, con Geli, con Enrique, y a partir de ese momento se celebró una relación, digo, que fue algo más que una amistad. Fue para mí una parte de mi vida, con los que he compartido tantos años desde entonces hasta ahora, y que también fueron un poco los que me ayudaron para profundizar en mi conocimiento de lo que es Asturias. En estos años, más de 30 años ya, pues mi vinculación fue a través, como ha recordado Celso primero y también después Sede, pues a través fundamentalmente de ese ámbito en el que yo creo que no existe una separación, no existe una frontera, es imposible, entre la educación y la cultura. Ese territorio que me sirvió para que, realizando pues pequeñas actividades, como puede ser recitales poéticos y musicales, y ahora aprovecho para decir otro de los nombres que me he olvidado, Miguel, Villoria, donde aquí hicimos tantos recitales y lecturas poéticas en este mismo espacio, pero también organizando exposiciones o conferencias o coloquios o
qué sé yo, incluso hasta encuentros gastronómicos o excursiones, también lo ha recordado Sere, siempre con el propósito de buscar un espacio de relación personal o de comunicación, pues no sé, porque creo que la cultura y la educación sirven para que cada uno sea cada vez mejor y de ese modo contribuiremos a que la sociedad sea cada vez mejor. Ese fue un poco el ámbito en el que me estuve moviendo. Poco más decir, aparte de este agradecimiento, tengo que, ya quiero acabar, para no alargar mucho esto, dar las gracias a todos ustedes, a todos vosotros que habéis dedicado un rato de este día tan especial, víspera de Nochebuena, preparar compras o regalos para la Nochebuena, o simplemente pues, estar con los amigos y disfrutar estas pequeñas cenas o encuentros en víspera de la Nochebuena. Pero quiero agradecer especialmente a algunas personas, como es el caso de Esther, que ha venido de Oviedo, como también Javier Almuzara, grandísimo poeta y mejor amigo, y especialmente también a 4 amigos que han venido desde Torrelavega, el caso de José Díaz, director general de Salud en Cantabria y Mar, el caso de Pedro y Juli, que han venido también, Julia, desde Torrelavega, concejal del Ayuntamiento de Torrelavega. Le decía a Celso y Marga que invitaba a algún amigo más, pero me daba vergüenza pues robarles un poco de su tiempo para venir hasta aquí, ¿no? Por eso os lo agradezco de todo corazón. El año 2013 hubiese acabado, vaya 2 celebraciones, la tuya y la mía, de homenaje. 2013 hubiera quedado en mi vida como quizá el año más triste de ella,